Somos Batista Viajes. Te invitamos a disfrutar de esta serie de videos por los lugares más fascinantes de nuestro planeta. Bienvenido. Hoy vamos a hablar sobre nuestro viaje a las Filipinas, el Galeón de Manila. Las Filipinas es uno de los destinos más importantes del sudeste de Asia. Si bien está un poquito más al norte, podemos decir que de un punto de vista cultural, geográfico, se encuentra en el sureste del continente asiático, rodeado con aguas del Océano Pacífico. Es un archipiélago que tiene más de 7.000 islas, de los cuales la mayoría están habitadas. Es un país muy poblado, tiene 133, 134 millones de habitantes. Las Filipinas es un archipiélago donde destacan 4 o 5 islas que son las más grandes. Al norte tenemos Luzón, que es la más importante, la más grande, es donde está Manila, que es la capital, donde está Quezon City. Luego tenemos Mindanao, que es al sur. En el centro, ciudades más pequeñas, pero que son muy importantes desde el punto de vista geográfico, histórico y de la economía del país, como es Cebú, que es la segunda ciudad más poblada, como es Bohol, que es una isla que queda muy cerca de Cebú. Y luego Filipinas también es muy conocido por sus playas paradisíacas, islas, atolones. Si bien están en todo el archipiélago, las que más llaman la atención son la isla de Palawan, lo que conocemos como el Nido, y Puerto Princesa, en el sur oeste del país. Si bien en las Filipinas el idioma que más se habla es el tagalo, la realidad es que cada una de sus regiones tienen o idiomas o dialectos diferentes, porque entre otras cosas, el poblacionamiento y desarrollo de lo que hoy conocemos como Filipinas se fue dando de distintos puntos geográficos. El norte con la isla de Formosa, que hoy conocemos como Taiwán. El suroeste con la isla de Borneo, lo que era el antiguo sultanato de Brunei, actual sultanato de Brunei, pero el antiguo era mucho más grande. Y el sur también con otras influencias de lo que hoy en día es el archipiélago de Indonesia. Y también le podemos agregar la influencia de China, porque tiene aguas territoriales en conjunto con China, en el mar del sur de China, y después también con muchos lugares de Micronesia, una de las 3 regiones de Oceanía. Por lo tanto, Filipinas ofrece una diversidad cultural, étnica muy grande, que con el pasar de los siglos se fue transformando en un país un poco más homogéneo, pero que sigue teniendo esta diversidad. Hablando de historia, básicamente la historia que más influye, y por la sencilla razón de que recién a partir de ahí Filipinas lo conocemos como un país entero, es precisamente la conquista de los españoles. La conquista de España se da en un momento y un contexto internacional muy importante, y repasemos en unos segundos. El mundo había cambiado drásticamente. A partir de 1453, cuando cae la ciudad de Constantinopla y los otomanos toman el poder y los musulmanes toman el poder de lo que hoy en día conocemos como Estambul, se corta una de las rutas comerciales más importantes del planeta, que era la ruta de la seda. Desesperadamente, pequeños países de la Europa occidental y del Mediterráneo comienzan a moverse rápidamente, y 2 potencias emergentes en ese entonces, que son Portugal y España, salen a navegar por el mundo. Como sabemos, 1492 es un año muy especial, cuando Colón descubre América, pero también en ese mismo año Vasco da Gama da la vuelta al Cabo Buena Esperanza en el continente africano y comienza a navegar por el Índico hacia el este de Asia. Sin embargo, unos años después, luego de haber firmado el Tratado de Tordesillas entre España y Portugal, cuando se dividían América y prácticamente el mundo entero, los españoles se dieron cuenta de que los portugueses tenían un poder muy grande en la región de lo que hoy conocemos como las Islas Molucas, pero en aquel entonces se llamaba la región de las especias. Las especias era el oro, era la mercadería más importante, era lo que salió a buscar Colón cuando entendió que había llegado a las Indias Orientales y en realidad había llegado a un nuevo continente. Entonces, los españoles envían a un navegante portugués, Fernando de Magallanes, a dar la vuelta al mundo, pero sobre todo para intentar llegar a estas islas de las especias. Da la vuelta ni más ni menos el primero,
en cruzar el Cabo de Hornos y lo que después se llamaría como su nombre el Estrecho de Magallanes en el sur de nuestra América, y navega por el Océano Pacífico hasta llegar a este lugar. Luego de varias idas y vueltas, finalmente llega a un archipiélago desconocido que se sabía por cartas náuticas que habían hecho los portugueses de lo que hoy conocemos como Filipinas. Hablamos del 1521. A partir del 1521, para los intereses de la corona española, se produce un hecho muy dramático, que es el asesinato de Magallanes por uno de los nativos que luego se convirtiera en uno de los héroes, el primero, que se llama Lapu Lapu. Vamos a ir a ver la estatua de Lapu Lapu en el lugar donde sucedieron los hechos. A partir de ahí, con idas y vueltas, finalmente, unos 50 años después, los españoles terminan de conquistar una gran parte de Filipinas y se pone Filipinas en honor a Felipe II, el rey de España, y por eso Filipinas. La corona española comienza a dominar una región súper importante. ¿Por qué? Porque lo que la ruta de la seda otrora quería hacer era traer productos de Oriente y generalmente de China, el té, la porcelana, la seda, etc., y las quería traer para Occidente. Entonces, lo que se formó a partir del siglo XVI y sobre todo el siglo XVII fue una de las rutas comerciales más importantes del planeta. El galeón de Manila fueron 3 siglos que llevaron el comercio entre las Filipinas, que era el centro de distribución de los productos chinos hacia todo el sudeste asiático previo a la conquista de los españoles, y posteriormente desde ahí navegaban hasta lo que hoy conocemos como la bahía de Acapulco. Esa ruta que atraviesa todo el Océano Pacífico, vos decís, pero es impresionante, sí. Llegaba a Acapulco, luego se trasladaba por tierra hacia el puerto de Veracruz sobre el Golfo de México y de ahí navegaban hacia España. Pero a fines del siglo XIX se produce la guerra que terminó por acabar la conquista española de las Filipinas, y fue la guerra con Estados Unidos. En 1898, Estados Unidos comienza una guerra no en las Filipinas, la guerra es en Cuba y Puerto Rico. Y a partir de ese momento Estados Unidos gana la guerra y España pierde la colonia de Cuba y la colonia de Puerto Rico. Y en ese momento hasta el día de hoy, en el caso de Puerto Rico, es un estado asociado a los Estados Unidos desde 1898. Por otro lado, al mismo tiempo que pasa eso, Estados Unidos invade y conquista, y apoyado por los nativos, conquista las Filipinas y hasta engañados. Entonces las Filipinas comienza a ser no independiente como pensaban que iban a ser, sino comienza a ser parte de los Estados Unidos, una colonia de los Estados Unidos. Eso se da hasta la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial que en el caso de las Filipinas tuvo una incidencia muy importante. Las Filipinas fue uno de los centros más importantes de la Guerra del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial. El 7 de diciembre de 1941, los japoneses atacan Pearl Harbor en Honolulu, en las islas del Hawái, y comienza la guerra en el Pacífico. Pero el mismo 7 de diciembre, 3 o 4 horas después, los japoneses también atacan las Filipinas. Las Filipinas que estaban comandadas por un general muy famoso y muy importante para la política de los Estados Unidos, no solamente en punto de vista militar. Era el general MacArthur, que además MacArthur, familia y tenía mucha incidencia en la vida de las Filipinas. Desde el 42 al 45, MacArthur estuvo en Australia, pero a su vez, entre el 42 y el 45, y esto es muy importante, estuvo la dominación japonesa. Y la dominación japonesa no solamente en las Filipinas, en Vietnam, en Camboya, en Malasia y en muchos países del sudeste asiático, y ni que hablar en China y Corea, fue extremadamente dura. Los japoneses fueron sanguinarios. Japón, que para el mundo occidental no tenemos tanto esa idea, tanto ese tema, y los admiramos por otros motivos, cuando uno viaja por Asia, no son muy queridos por lo sucedido hace no tantos años atrás. Si bien se ha trabajado en cambiar esa posición, pero es una realidad.
En el caso de Filipinas, a los 2 años de que finalmente se terminara la Segunda Guerra Mundial, logra su independencia. Entonces ahí es donde comienza una nueva etapa, donde han pasado presidentes muy importantes, el comandante Marcos, y bueno, un montón de otros más que han sido famosos porque la población se fue multiplicando. Hoy en día hablamos de un país con 135 millones de habitantes. Acá un punto y aparte. Cuando uno conoce a un filipino, cuando conoce a gente de las Filipinas, le llama la atención, sobre todo aquellos que hablamos castellano, que sus nombres son todos de origen español, pero ellos no hablan español, no lo hablan porque a fines del siglo XIX los norteamericanos hicieron un trabajo muy fuerte en los Estados Unidos para quitar el español en las Filipinas, y por eso en las Filipinas se habla el tagalo y el inglés. Todo el mundo habla inglés por haber sido colonia norteamericana. Cuando nosotros vamos a las Filipinas, vamos primero a respetar esta historia tan rica y mucho más interesante del resumen que acabo de hacer durante nuestro viaje. Por eso llegamos a Manila, la capital. Manila, miren, vamos a compararlo con Buenos Aires, Argentina. Manila, como si fuera la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Manila, son prácticamente 2 millones de habitantes. Pero luego está la Gran Manila, con todos los alrededores, y llegan ahí a los 20 millones de habitantes. Es un país muy poblado. Cerca de Manila está la isla de Corregidor y la península de Batán, puntos fundamentales durante el conflicto en la Segunda Guerra Mundial. Los japoneses pensaron que iba a ser mucho más fácil poder tomar a las Filipinas, pero la resistencia en combinación entre el ejército de los Estados Unidos y los filipinos fue muy fuerte y por eso demoraron tantos meses en poder conquistarla. Manila es la capital de Filipinas y tiene algunas zonas que son muy lindas, tiene algunas zonas que no lo son, pero realmente tiene zonas muy lindas, y sobre todo el casco antiguo, lo que se llama Intramuros, que estamos viendo en este momento imágenes de este lugar tan hermoso, que es, imagínense, algo similar al casco antiguo de Cartagena de Indias en Colombia, de San Juan de Puerto Rico o La Habana, pero con el toque asiático que se ve en cada lugar. Entonces es algo único, porque en castellano, en español y con algo asiático no lo vemos en ninguna otra parte del continente asiático. Por lo tanto llama mucho la atención, y adentro hay lugares muy lindos, museos, casas antiguas, el Palacio del Gobernador, restaurantes, una zona colonial, sus callejuelas, las farolas, y todo de cara al mar porque está sobre el puerto de Manila. O sea que es muy disfrutable toda la parte de Intramuros. Luego hay una zona muy linda, que es una zona de muchos jardines, de mucha naturaleza, donde hay muy lindas propiedades para alojarse. Ahí uno de mis preferidos a nivel mundial es esta cadena de origen de Hong Kong, que realmente es un hotel emblemático, elegante, que a uno lo hace sentir que está realmente en el lugar, que es el Hotel Península de Manila. Es mi preferido. Hay otros, hay muy buenos también, pero sin embargo esta propiedad y la ubicación que tiene a mí me gusta mucho. Centros comerciales espectaculares, restaurantes de muy buen nivel. Hay una mezcla en su gastronomía entre la comida española y las distintas gastronomías asiáticas, porque como comenté al principio, Filipinas es un conglomerado, no es homogéneo, es muy heterogéneo el país, entonces hay influencias de distintos lugares de Asia. Por lo tanto, eso se ve en su arquitectura, en su gastronomía y en todos los eventos culturales. Manila también tiene uno de los cementerios más impactantes de la Segunda Guerra Mundial, y el entrar a él también es entrar a videos, imágenes de lo que fue el conflicto y una explicación histórica que merece la pena ser visitada. Desde Manila nosotros vamos a continuar nuestro viaje hacia el centro del archipiélago. Vamos a volar a una ciudad que se llama Bohol. Bohol se encuentra muy cerquita de Cebú, tal es así que cuando terminemos de visitar Bohol vamos a ir por ferry hasta Cebú. ¿Qué es lo que nos ofrece Bohol? Bohol nos ofrece una naturaleza increíble, porque como toda isla de las Filipinas tiene muy buenas playas. Vamos a estar alojados en una propiedad que queda sobre la playa, que tiene además piscinas muy lindas, que además también tiene acceso a la propia playa,
Y en este lugar pasa como en otros lugares del sudeste asiático, como en Bali, como en Tailandia, como en otros lugares, donde hay muchos restaurantes, bolichitos, etcétera, tiendas que están sobre la playa. Y hay como una peatonal que se pone muy lindo por la noche para cenar, para tomar algo, para escuchar música en vivo. Realmente está muy bueno. Esta isla de Bohol, que ofrece paseos de mar, por ejemplo, es uno de los lugares donde mejor se pueden avistar los delfines. Se navega en embarcaciones muy típicas con flotadores, lo que sería hoy en día los modernos catamaranes, y realmente es muy interesante. Pero sin embargo, no es el leitmotiv de nuestra ida a Bohol. En Bohol vamos a estar viendo donde están las famosas Chocolate Hills, las colinas de chocolate. Que no se hagan ilusión de que haya chocolate, sino que, y no hay cacao tampoco, es que son decenas de colinas que cuando en determinada época del año, que es cuando en parte vamos a ir nosotros, la colina está totalmente pelada y tiene como un color tierra, color marrón, pero son colinas, pero imagínense decenas y decenas, donde vamos a un punto panorámico donde se pueden ver, y son panorámicas increíbles, realmente muy bonitas, y tienen toda una explicación de la propia formación volcánica que tiene las Filipinas durante siglos. Además de ahí, vamos a hacer un paseo en barco precioso, en un barco que te lleva por un río en el medio de la selva. Entonces va navegando en el medio de la selva, con música en vivo, con buena gastronomía. Es un paisaje muy lindo para relajarse, para disfrutar del lugar. Y por último vamos a estar viendo un lugar donde hay un primate único de las Filipinas, es endémico de las Filipinas. Es chiquitito, no mide más de 10 centímetros y se llama tarsaro. El tarsaro, o tercio si lo decimos en inglés, pero el tarsaro es un primate pequeño que, al igual que el lemur en Madagascar, no tiene contacto con el ser humano, como si lo tiene el mono, el chimpancé, el gorila. No así el tarsaro, como tampoco el lemur. Así que Bohol nos ofrece más que solamente playa, sino que también todo esto que les estaba contando. Desde ahí nos vamos a ir en ferry a la isla de Cebú, una ciudad importante, una ciudad donde la gastronomía es un fuerte muy grande, el puerto es de las ciudades económicamente más fuertes, de ahí hay vuelos internacionales para todos lados, y en la isla de Mactán es donde vamos a ver el lugar exacto donde se produjo el asesinato de Magallanes por parte de Lapu Lapu y sus hombres, que no habían pactado. Magallanes fue imprudente. Ellos habían hecho el arreglo con los jerarcas de las tribus de Cebú y pensaron que en Mactán iba a pasar exactamente lo mismo. Cuando llegaron tuvieron la mala suerte de que había baja marea. Y como había baja marea, imagínense, toda la ropa y el peso que llevaban las armaduras de los españoles se enterraron en el barro, no podían moverse y fue muy fácil para los nativos poder hacerlo. Dice, ¿por qué mataron a Magallanes y no mataron a Elcano? Porque Elcano y el resto de los hombres estaban con una de juerga prácticamente, podríamos decir, en Cebú. O sea, Magallanes nunca pensó que le iba a pasar eso, nunca pensó que lo iban a esperar de una forma negativa. Pensaron que en Cebú, que era el más importante, porque era el más grande de los territorios, le iba a ser fácil. Y bueno, finalmente lo asesinan, y el que termina la circunnavegación del planeta es Sebastián Elcano. Vamos a visitar eso, vamos a estar visitando palacios antiguos de gobernadores, castillos. En Cebú, una de las cosas que a mí me encantan y es su gastronomía. Ellos cultivan el mango, que es espectacular. Lo exportan a todo el mundo. Es el mango deshidratado. Realmente lo comes como si fuera así, como un caramelo, como un candy, como una galleta. Y es muy, pero muy rico. O sea que la gastronomía va a ser un punto fuerte también de nuestra estadía en Cebú. Y luego de visitar toda esta parte histórica, de haber ido a Manila, de visitar sus principales lugares, intramuros, de haber ido a Bohol, de haber ido a Cebú, etc., nos vamos a ir hacia un lugar paradisíaco, la isla de Palawan, que es una de las 7 maravillas naturales del mundo. Ahí se encuentra el Nido, se encuentra el río subterráneo de Puerto Princesa, y nosotros vamos a ir en especial en este viaje hacia una isla privada al noreste de la isla de Palawan, que es donde se encuentra el mar de Joló, que ahí es donde vamos a estar en un lugar paradisíaco. Imagínense un resort privado, una isla privada
para nuestro hotel, donde tiene muy buena gastronomía, donde cada una de las villas son villas con acceso directo al mar. Realmente es una maravilla y el mar es divino, transparente y rodeado de islas con formaciones rocosas que hacen que el color del agua y que además todo lo que lo rodea es increíble. Vamos a hacer paseos en barco desde ahí para distintos lugares. La Laguna Secreta es uno de los lugares que a mí más me gusta porque ahí vamos a estar navegando en estos barcos que les decía que son con flotadores estilo catamarán. Vamos a ver cuevas de estalactitas y estalagmitas. Vamos a estar yendo a playas escondidas y playas privadas en distintos lugares de estas islas. Hoy en día está muy instagramiable todo esto que estoy contando porque aparece en todos lados. El punto es dónde estar alojado para tener la privacidad de poder disfrutarlo y no que la cantidad de turistas o la cantidad de viajeros estropee un poco la experiencia de navegar y de disfrutar estos lugares. Por eso la importancia de alojarse adecuadamente en este que es uno de los lugares más paradisíacos del mundo. Hasta aquí nuestro viaje a las Filipinas, el Galeón de Manila. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y también nos pueden seguir en nuestros podcasts en Spotify. Hasta la próxima, chau chau.